tal, señora? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo están? Buen inicio de semana. Bienvenida, bienvenido a los protagonistas. Deseándole, como siempre, lo mejor. Y en este bloque queremos dialogar mano a mano con el candidato a la intendencia, Fernando de la Mora, Ariel Ojeda. Recuerden que Fernando de la Mora hace varias administraciones viene gobernando la oposición. Y le preguntamos realmente cómo van a hacer, cómo van a lograr recuperar la administración ejecutiva municipal. Vamos al material. ¿Quién es Ariel Ojeda? ¿Y por qué quiere ser intendente? Ariel Ojeda es un fernandino de nacimiento, nacido, criado, malcriado en Fernando de la Mora, como quien dice, que quiere a su ciudad, que ama a su comunidad. ¿Y por qué nos presentamos para este gran desafío que es recuperar la intendencia de Fernando de la Mora para todos los fernandinos? Porque queremos dejar un legado, porque sentimos que tenemos el gran compromiso social, el compromiso comunitario y compromiso político como fernandino y como paraguayo, de levantar nuestra ciudad de Fernando de la Mora y de dejar un legado para las generaciones futuras, que Fernando de la Mora vuelva a ser una ciudad joven y feliz. Amamos nuestra ciudad, le queremos a Fernando de la Mora, tenemos la firme convicción de que podemos hacer mucho por nuestra ciudad con este gran equipo que tenemos. Fernando de la Mora hoy en día sigue siendo joven y lo más importante, no importa la edad, pero es bien feliz. Y Fernando de la Mora necesita ser feliz. Es una ciudad joven de alma, cuerpo, espíritu. Fernando de la Mora es una ciudad de 120.000 habitantes. Es la ciudad más densamente poblada del país, con casi 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la ciudad con el mayor índice de educación del departamento central y también con el mayor índice de desarrollo, a pesar de que hay todavía muchas necesidades básicas insatisfechas por cubrir. Entonces Fernando de la Mora puede ser mucho más feliz de lo que es y nosotros vamos a trabajar para que eso sea. Y cuando hablamos de feliz, no simplemente nos referimos al concepto de felicidad normal, ¿verdad? De fiesta, de bienestar, sino a un concepto de calidad de vida, en donde podamos vivir con seguridad, con salubridad, con calles en buen estado, con plazas para la gente, con servicios públicos de calidad, con las grandes obras que faltan en nuestra ciudad para que elevemos nuestra calidad de vida, como el desagüe pluvial en toda la ciudad y el desagüe cloacal en la zona sur de nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces, claro que sí, podemos ser felices en Fernando de la Mora y vamos a ser felices en Fernando de la Mora otra vez. Porque yo suelo cuestionar mucho, mi querido Ariel, tantas promesas hacen la clase política y hoy están como están los municipios. No solamente Fernando de la Mora, a lo largo y ancho del país. Es cuestión de ver nomás cómo están los municipios. El candidato que llega para la intendencia, el candidato que llega para la concejalía, nos encanta con su discurso, nos convencen. Y después terminamos viendo que cada municipio es peor y el que llegó a ese cargo bachean su cuenta corriente. Esa es una cruda realidad, no estoy inventando absolutamente nada. ¿Cómo yo tengo que creerte a vos que eso no sea simplemente un discurso más de los tantos que ya nos hicieron, llegaron y bueno, hoy la cruda realidad, Ariel? Sí, es muy cierto lo que decís, Fernando. Es muy cierto, es la realidad que vive en nuestro país, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, como una generación joven, la última vez que yo activé en política fue en el Comité Central de la Juventud Colorada, el último comité que se hizo allá por el 2001, ¿verdad? Luego me dediqué al servicio público de distintos ámbitos, ¿verdad? El servicio exterior, las políticas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas de transparencia y anticorrupción en la Secretaría Nacional Anticorrupción en el gobierno del presidente Cartes, el sector justicia desde mi aporte, digamos, en el Ministerio Público durante 5 años. Entonces tenemos una visión holística, una visión general de lo que se hace, lo que se tiene que hacer y de lo que no se debe hacer en la función pública. ¿Y por qué creerle a Ariel Ojeda? En primer lugar, porque es una persona que viene de una familia fernandina de toda la vida.
Es una persona que ha dado testimonios en estos casi 3 años que estamos trabajando en Fernando Lamora, que no solamente empezamos a hacer campaña política, sino que creamos, por ejemplo, una asociación que se llama Asociación Fernandina de Oportunidades, que ha servido y sigue sirviendo a la comunidad en distintos aspectos, en los barrios, capillas, comisiones vecinales, etcétera, antes de que empiece la campaña política. O sea, está hecho, no palabra. Estamos haciendo cosas por Fernando, y también una persona que la gente puede ver un poco su antecedente de vida. Eso es importante, ¿verdad? Yo tengo 50 años, tengo muchísimos años en la función pública, y creo que nunca he recibido una sola denuncia, un solo sumario administrativo, un solo descuento por llegada tardía en mi trabajo, y creo que eso vale, ¿verdad? Porque cuidamos nuestro nombre, claro. Como dice mi padre, ¿verdad? Él dice, hijo, lo más valioso que puede tener un hombre es su honor, ¿verdad? Y ese honor vos tenés que defender hasta con tu vida si es necesario. Porque una vez que perdés tu honor, ya nunca más volvés a recuperar. Todo lo que vos pierdas, materiales, cosas, bienes, dinero, etcétera, inclusive la salud puedes recuperar. Claro. El honor ya no recuperas. Pero aplaudo eso que te dice tu papá. Totalmente de acuerdo, el honor. Pero lastimosamente hoy en nuestro país, nadie pierde ni gana reputación. Es el famoso es el famoso cambalache. Sí. Mirá nomás los municipios. Ojalá esté equivocado, pero, papá. Fernando, Pero de esta parte no han querido, Ariel. Porque hay que honrar la confianza. Juan Pueblo en su desesperación, en su día a día. Empezamos con la comuna, después las gobernaciones, después los cargos electivos, departamentales, nacionales. El país sigue siendo un país del tercer mundo, no hemos avanzado en tema de la honestidad, la transparencia. En el gobierno de Horacio Cartes vino y de la transparencia especial en todo lo que hace referencia a informe, en qué se gastó, cómo entró ese funcionario, cómo salió. Pero de golpe vemos que también en este gobierno se dejó de lado algunas cositas otra vez. Avanzamos, después retrocedemos. Por eso lo que es importante, te digo, de que honremos esa confianza. Yo entiendo, aplaudo la posición de tu papá y la posición de ustedes. Vos me estás haciendo referencia a que sos un funcionario que ocupaste cargos en diferentes instituciones públicas y que saliste por la puerta grande, ¿verdad? Y que nadie te llamó la atención. Excelente. Pero vas a ir también a enfrentarte con un cuerpo colegiado. En ese cuerpo colegiado, porque hace poco justamente hablaba con el intendente Alcides Riveros, y él le preguntaba, ¿es fácil o difícil ser honesto en la función pública? Y él me decía, hay un sistema. ¿Ese sistema te mantiene o ese sistema te saca? Indiscutiblemente ese sistema existe. Claro que existe, pero esa referencia que vos haces son puntos extremos. Yo creo que la verdad está en el medio. ¿Qué significa eso? Que hay que saber gestionar. Hay que saber gestionar la política. Hay que saber gestionar esa tensión que a veces existe entre la buena gestión y los intereses políticos. Siempre hay una tensión, Sí, ¿verdad? señor. Por una cuestión de intereses. Sí, eso es normal, eso es natural en la vida del ser humano mismo, ¿verdad? Así es. En nuestra casa tenemos tensiones por intereses. En nuestro trabajo tenemos tensiones por intereses. En la calle hay tensiones. En el fútbol, en el deporte, en la iglesia, en la comisión, en todos lados hay. Entonces siempre hay esa tensión entre la necesidad de una buena gestión y los intereses de la política. Pero eso hay que saber gestionar con inteligencia. Yo creo que estamos preparados para eso. La cuestión de las municipalidades y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer es una discusión profunda. Yo siempre digo que las instituciones más débiles en este país son los municipios, ¿verdad? Son débiles por distintos motivos, ¿verdad? En primer lugar, hay una debilidad institucional por la falta de transparencia y la falta de control. Entonces hace que sean instituciones muy corruptas los municipios y las municipalidades, y las gobernaciones también. Luego hay una debilidad desde el punto de vista de recursos, que en parte puede deberse a la corrupción, en parte se debe también a la mala gestión de recaudación impositiva, pero también se debe a que nosotros tenemos en el Paraguay un modelo centralizado de recaudación tributaria, ¿verdad? Entonces es muy poco lo que recauda la municipalidad para la gran necesidad que tiene. Imagínate, desagües pluviales. Hoy está lloviendo, ayer estuvo lloviendo, la semana pasada lloviendo y se inundaban nuestras ciudades. Esos son, y el desagüe pluvial es facultad y competencia de los municipios. ¿Pero con qué dinero?
necesariamente con el apoyo del gobierno central, ¿verdad? Y así como hay otras grandes obras que necesitan los municipios para elevar la calidad de vida de sus ciudadanos, a veces no se puede llegar a eso. Pero hay que atacar lo que está en nuestro ámbito: la transparencia, la gestión, la lucha contra la corrupción y también la inteligencia y capacidad técnica en la orientación de los recursos, ¿verdad? No puede ser que nosotros, por ejemplo, tengamos un presupuesto de 135.000 millones de guaraníes en Fernando de la Mora para el 2025, era ese el presupuesto, se recaude más o menos 123.000 millones y tengamos las calles como están, sucias, destruidas, nuestras plazas dominadas por la delincuencia. O sea, no puede ser, ¿verdad? Realmente nosotros, yo creo que hay mucho margen para trabajar y para crecer en Fernando de la Mora. Y cuando estemos en la intendencia, el proyecto Ariel Ojeda, la lista 1, Partido Colorado, esté en la intendencia municipal, se va a notar desde el primer día la gestión distinta. Ese primer día, ¿en qué especifican? ¿Cuál es tu prioridad? Viste que siempre hablamos los 100 días, ya estamos yo, pues 100 días allá. Pero, ¿cuál sería tu prioridad, por ejemplo, Ariel? Que esto, yo llego ahí y este es el primer paso que voy a hacer. Sí, ¿por qué se habla de los 100 días? Es un concepto que viene, creo que, de Chile, ¿verdad? Se habla porque existe un bono de legitimidad y de confianza que te da el ciudadano al momento de votarte. Y ese bono no dura mucho, dura 6 meses, a lo sumo 1 año. Los grandes cambios se tienen que hacer en ese momento. Y mira, nuestro principal problema, Fernando de la Mora, son las calles. Es la limpieza de la ciudad, el estado de nuestras plazas, y a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a crecer en otros ámbitos muy importantes como la seguridad, pero la y seguridad, el ordenamiento administrativo. Pero la seguridad, Pico, es potestad de ustedes, porque eso, pero seguridad, cuando decís seguridad, ¿qué hacemos referencia? Absolutamente es función del municipio también colaborar con la seguridad ciudadana, como en cualquier otro lugar del mundo. ¿Y cómo sería esa colaboración? Si bien es cierto, la Policía Nacional, y creo que a eso te estás refiriendo, a eso ¿verdad? me refiero. La Policía Nacional es la encargada de la prevención y la persecución también de la violencia, de los delitos, etcétera. Es un cuerpo armado, así como las Fuerzas Armadas tienen el monopolio del uso de las armas. El concepto de seguridad ciudadana va mucho más que tener una patrullera y una pistola. Va mucho más allá de eso. El concepto de seguridad ciudadana pasa por la vigilancia a través de un sistema de cámaras, sistema de monitoreo con cámaras, con una central de monitoreo que vamos a tener en la municipalidad conectada al 911, como tiene cualquier lugar, cualquier ciudad que se precie ella desarrollada en el mundo. Vamos a iluminar nuestra ciudad, ¿verdad? Vamos a crear la Policía Municipal de Vigilancia, que va a ser un cuerpo de policía, si bien no va a estar armado, va a trabajar en primer lugar para cuidar y vigilar nuestras plazas para que sean lugares seguros para la gente. Y el cuarto eje de seguridad que vamos a trabajar, que es muy importante, es el trabajo conjunto, armónico y coordinado con las comisiones vecinales, con las ¿cómo se llama? La comunidad, la ciudadanía organizada. Y la Policía Nacional. Entonces, el concepto de seguridad ciudadana no pasa solamente por tener una comisaría patrullera y hombres armados. Va mucho más allá de eso y nosotros vamos a trabajar en ello. Ahora, en la campaña electoral, pues, uno busca recursos, ¿verdad? ¿Voy a tener algún compromiso con alguien, con alguna empresa, con algún empresario, con algún sector político que me mete la mano en el bolsillo y esto colaboro contigo, cuando llega me da el triple? Absolutamente no. Esa es una gran ventaja que tiene este proyecto, el proyecto Ariel Ojeda, intendente, y si Dios quiere la lista 1 en Fernando de la Mora, que llegamos con las manos desatadas, llegamos con las manos libres para actuar. No tenemos ningún tipo de ese compromiso financiero que vos mencionabas, Fernando, con nadie. Lo hacemos con nuestros recursos, con recursos de amigos, con recursos de nuestro equipo político. No te olvides que son 12 candidatos a concejales, 12 candidatos a concejales suplentes y también un candidato a intendente. Todos colaboramos. Sabes que ahora por el nuevo sistema cada uno hace su campaña y cada uno se rebusca también de los recursos. Por supuesto que le ayudamos también a los amigos, pero estamos en ese sentido independientes, autónomos y libres. ¿Cuánto es tu presupuesto para esta campaña? Primeramente la interna, por supuesto, hasta el 7 de junio.
Mira, y es muy variable eso, ¿verdad? Un presupuesto podría haber sido con una campaña mucho más intensa. Creo que hoy tenemos el camino bastante allanado dentro de las internas por los hechos de público conocimiento. Eso hace que se puedan optimizar más los recursos. Vos sabés que los concejales también tienen su presupuesto, cada uno de ellos. Y bueno, entonces en una colaboración, yo no quisiera arriesgar un número por eso, porque eso sería un poco irresponsable, ¿verdad? Eso depende un poco cómo se va gestionando la campaña. Pero viste que uno pues tiene un presupuesto, por ejemplo, en Asunción uno de los candidatos maneja tal monto, el otro candidato tal monto. Más o menos, ¿qué piso vos manejás como para poder decir de arranco de esta forma? Y mira, 500 millones, yo no 1000 sé, millones. yo no sé los presupuestos que manejan en Asunción, pero nosotros no es que tengamos tantos gastos tampoco, ¿verdad? Qué sé yo, reuniones, calcomanía, publicidad, pequeñas reuniones, después las caminatas, el día D tenés que prever lo que es miembros de mesa, la alimentación para ellos, pago de aportes partidarios. Entonces, en todo eso va englobando lo que es tu presupuesto. Por eso, podría estar en esos números que vos decís. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Ahora, hay una realidad, no solamente en Fernando La Mora, en todos los municipios, digo, que la clase media para arriba no participa de las internas. El que suele participar es justamente eso que te mencioné, ¿verdad? La zona zona ribereña en aquellos municipios que existen justamente los asentamientos y las villas. Porque ahí está la clientela, con víveres, con un poquito de plata y toda esa cuestión. ¿Cómo hacer para convencer a esa gente? Porque vuelvo y reitero, son ellos los que suelen participar de las internas. El que no depende mucho de la ayuda política mía, si tiene suerte se van a generales y tampoco a veces no se van a generales, Ariel. Sí, nosotros estamos trabajando en la concienciación de la comunidad. O sea, le decimos a la gente, mira, estas elecciones municipales son unas elecciones muy particulares. Porque vos cuando te vas a votar, votás por tu calle, por tu plaza, por tu iluminación, por tu vereda, por la limpieza de tu ciudad, por la seguridad frente a tu casa cuando abrís tu portón. Entonces, vos estás votando por esa necesidad que vos tenés cuando pisás la calle de tu barrio. Entonces, Participar es importante. Y mira, nosotros no estamos repartiendo víveres ni plata. Y igual estamos siendo seguidos por muchísimos amigos correligionarios y fernandinos, inclusive no colorados, que están esperando el momento de las generales para votar por nosotros. El hecho de que hoy dentro del Partido Colorado, en esta interna, en Fernando La Mora, haya 2 candidaturas fuertes, digo, no sé cuántos realmente hay, pero hasta donde yo sé creo que 2, vos y la doctora que está en el otro sector, o hay otro candidato también. Hay 4 candidatos. Hay cuatro candidatos. Los otros son de movimientos que también de nuestro partido. Hay 2 candidatos más. Todos son amigos. Por eso yo, hablando un poco ya de cuestiones internas de nuestro partido, creo que la gran unidad colorada es prácticamente un hecho. Tenemos muy buena relación con todos los actores en nuestra ciudad, con todos los actores políticos. Eso es una campaña tranquila, sin agresiones, es una campaña sin ofensas. Y yo creo que eso es muy positivo y vamos camino a la unidad total histórica dentro de Fernando La Mora. ¿Por qué Fernando La Mora cayó la administración municipal en manos del PLRA? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Son mejores que ustedes o hubo traición?
Mira, pudieron haber muchos factores. En Fernando de la Mora, el Partido Colorado tiene 58.000 afiliados, ¿verdad? 58.000 y los otros. Te voy a discriminar eso. 58.000 afiliados y el PLRA tiene 35.000 afiliados. Estamos hablando incluso los dobles afiliados. Cuando sacamos los dobles afiliados y nos quedamos en Colorado puro o liberal puro de una sola afiliación, vemos que hay 38.000 colorados de una sola afiliación y 18.000 colorados liberales de una sola afiliación. Entonces, luego hicimos un análisis y analizamos la participación en los dobles afiliados o los afiliados, y es la misma participación. O sea, porque uno pues quiere saber, bueno, ¿esos dobles afiliados son más colorados o son más liberales? Y es igual, o sea, es proporcional. Pero son la misma participación, me decís, ¿verdad? Sí. A la pucha, pero... ¿Y entonces, y qué le dice? Proporcionalmente hablando. Claro, proporcionalmente, sí. ¿Y cómo, ahora vos crees que va a pasar eso o no? Hay 10.000 colorados que no votan en las internas y que votan en las generales. Y esos 10.000 colorados que a lo mejor están descreídos de su partido por A, B, C, D motivo, nuestro desafío es captar el interés de esos correligionarios y también captar el interés de los independientes, inclusive lo del Partido Liberal que hoy está en función de gobierno municipal, ¿verdad? Es más, nos hablan, nos escriben, ¿verdad? Nos dicen, vemos bien tu figura, nos gusta tu proyecto, nos gusta tu discurso, ojalá pase las internas y ahí te esperamos las generales para apoyarte, ¿verdad? Entonces estamos muy motivados nosotros por ese hecho. Creo que nosotros vamos a devolverle la dignidad a nuestra ciudad, a nuestro partido. Fernando de la Mora, el fernandino y el colorado se va a sentir orgulloso otra vez de su partido en función de gobierno, y el fernandino se va a sentir orgulloso de tener una ciudad feliz nuevamente. ¿Y pero por qué? Vuelvo otra vez a preguntarte, digo. ¿Era la dirigencia la que traicionaba? No llego yo, entonces no va a llegar Julano. Y posiblemente no hubo el entendimiento necesario entre los líderes de aquel entonces para que el Partido Colorado gane las elecciones. Posiblemente pudieron haber sido las candidaturas, coyunturas políticas de ese momento, intereses de asunción, qué sé yo, muchos elementos hay que... Política pues es momento y oportunidad también, Fernando, vos sabés eso, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora las circunstancias se están dando, los astros se están alineando como para que... Bueno, Fernando, pero más allá de los intereses de asunción, no creo que la dirigencia de Fernando de la Mora es la que decide finalmente, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Ahí pues están cada uno, Julano, Mengano, Sultana... ¿qué no cerró? ¿Qué no hubo ahí? Y terminan cediendo. Y esta oportunidad que se da, porque Víctor Molas terminó renunciando a su candidatura, porque según él decía que ustedes no le iban a poder acompañar si él era la lista 1. Él es un amigo nuestro. ¿Cómo no le vamos a acompañar si él dijo, hablando acá con nosotros, dijo que por eso decidió, hay una encuesta que se hizo que ustedes no iban a acompañar, brazos caídos. No hay ninguna sola encuesta que pueda medir eso. Y no sé realmente. Realmente no, todos son amigos, ¿verdad? Yo creo que cada uno tiene sus motivos, circunstancias personales, políticas, particulares. Nosotros respetamos. Es más, nosotros cuando se estaban dando esos acontecimientos no hemos emitido ninguna sola opinión por respeto. No era algo que estaba sucediendo dentro de nuestro equipo. Entonces nosotros respetamos las posiciones de los amigos, porque creo que esa es la base para lograr la unidad y el acompañamiento total, el respeto. Y nosotros seguimos en esa línea. Porque en base a lo que acontecía anteriormente y que daba a pie justamente que el PLRA siga administrando el municipio, es justamente eso. Con hechos, te digo, indiscutiblemente alguien estaba con los brazos caídos. ¿Por qué? Porque no ganó, porque no se le dio algo, porque no se le prometió, no hubo un acuerdo. ¿Qué te hace suponer que eso no pase otra vez esta vez, Ariel? Y el ambiente que se siente. El ambiente que se siente. Cómo se manifiestan los actores políticos, cómo se está llevando adelante la campaña electoral, la decepción que hay de la ciudadanía también de la gestión actual, el Colorado que quiere volver a votar por su partido. O sea, hay un montón de elementos que nos hacen a nosotros estar prácticamente seguros de que ese es el resultado. Sí, señor. Bueno, te quiero hacer unas preguntitas bien rápido, ping-pong. Sí. ¿Qué pensás de Mario Abdo Benítez? Mario Abdo Benítez es vicepresidente y creo que fue una decepción. Una decepción. De Hugo Velázquez. Creo que es un político fuerte dentro de nuestro partido, que está vigente actualmente, y creo que puede ser un actor interesante de nuestro partido con nuestro movimiento no colorado. Arnaldo Bin. Creo que pasó su momento.
Sí. ¿Qué pensás de Pedro Aliana? Creo que es una figura demasiado importante, joven y con una proyección tremenda en nuestro partido y nuestro futuro candidato. ¿Qué pensás con referencia justamente al presidente de la República, Santiago Peña Palacios? El presidente de la República es un lujo para este país, es una figura joven, es una figura preparada, es una figura con experiencia y es una figura que yo veo que siente un profundo amor por esta patria. ¿Qué pensás de don Horacio Manuel Cartejara? Un gran líder histórico que pasará a los anales de la historia de nuestro país como el articulador y el factor de estabilidad de la política del país. Payo Cubas. Una tormenta de verano. Perdón. Tormenta de verano, bueno. ¿Qué pensás Miguel Prieto? Poco conocido a nivel nacional, lo conocen seguramente en su zona, pero bueno. Miguel Prieto. Dirigente de esa zona del país. Miguel Prieto, dirigente de esa zona del país también. Ahí termina todo. Y por el momento sí. Efraín Alegre. Evidentemente que ya pasó su momento. Es un líder que no supo aglutinar a su partido, por eso ni a la oposición. Ricardo Estigarribia. Poco conocido todavía, ¿verdad? Creo que mucho humo se vendió en su gestión durante en Villa Elisa. Fue más ilusión que realidad. Alcides Riveros. Un dirigente vecino de mi ciudad, un dirigente de su partido, un intendente que pudo haber dado mucho más. Bueno, acá me dice Omar Marín si puedes facilitar los nombres de tus candidatos a concejales. Nuestra lista de concejales encabeza el presidente seccional Armando Segovia. Como número 2 está el presidente seccional de la seccional 4 y concejal actual Marcelo Rivera. Como número 3 está la concejal actual Techi Oviedo. Número 4 está un joven de 26 años, ingeniero David Quintana, de una familia muy importante y tradicional en nuestra ciudad, hijo del ex intendente David Quintana y hermano del presidente seccional de la 2. Número 5, Marito Rolón. Sí. Hijo de tu amigo Cacho. Él también es mi amigo, pero bueno, me quedo más con Marito que con Cacho. Marito es un ex concejal municipal también. Número 6 está el joven Richie López también, que se está estrenando en política. Número 7 está el doctor Luis Alejandro Domínguez. Él es también de una familia importante, política, Fernando de la Mora, hijo de Luis Domínguez, es presidente seccional de la 1. El número 8 está el doctor abogado Nicky Segovia, Edgar Nicky Segovia. Él es convencional de la seccional 3, un joven de 35 años también que está haciendo un buen trabajo. Actualmente está como asesor jurídico de Senadis. Número 9 está la vicepresidenta de la seccional número 1, la profesora Matilde González, que es una gran servidora comunitaria, es profesora, es docente en Fernando de la Mora y es presidenta de la Asociación de Docentes de Fernando de la Mora. Número 10 está el amigo Miguel Teleférico Cáceres. ¿Por qué teleférico? Y porque él plantea el teleférico para Fernando de la Mora. Algunos se ríen, pero va a ser factible, ¿dónde lo que va a hacer? Mira, no venga a vender espejito tampoco, vamos a pisar tierra. El número 10, él eligió ese número, ¿verdad? Está haciendo una linda campaña también. No, es posible, muchas sorpresas vamos a tener, Fernando. Número 11 está un colega abogado también, Miguel Salinas, que es un dirigente político y social de la zona de Humacop, Conavi. Y número 12 está el convencional de la seccional número 3, de una familia también tradicional fernandina y colorada, César Coronel. El César Coronel también se llamaba su padre y la seccional número 3, cuyo presidente es Armando Segovia, lleva el nombre de su padre. Suplente 1 está el amigo ex candidato a intendente municipal por la lista 1 y diputado nacional, Raz Zamudio, ¿verdad? Entonces, cabe señalar también que nos acompaña el doctor Hugo Sosa Pazmor, acompañando la candidatura de Miguel Cáceres, opción 10, ¿verdad? Un gran amigo también y un gran líder. O sea, estamos sumando una dirigencia importantísima de Fernando de la Mora, prácticamente podemos decir que el 80% de la dirigencia, pero no hay que quedarse solamente ahí, nosotros tenemos que también captar
captar la confianza del fernandino, de ese independiente, de ese colorado que no vota, de ese de otro partido. Y yo creo que estamos en condiciones de llegar a esa gran hazaña. Ahora, cuando haces referencia justamente de que tenés varios jóvenes que se están presentando para la concejalía, ¿qué me decía aquellos que están buscando el recutú? ¿Tienen bioméritos? ¿Forma parte de la solución o forma parte del reciclado que vas a hacer? Y forma parte, por ende, del problema, mi querido Ariel. En primer lugar, nosotros no vamos a hacer ningún reciclado, ¿verdad? Los que están ahí están por sus propios méritos, porque el pueblo lo votó y será el pueblo el que diga otra vez si se merecen estar ahí. Yo creo que están haciendo un excelente trabajo para que así sea. El pueblo puede equivocarse y de hecho que se equivoca acá y en cualquier parte del mundo. Quiero saber vos, ¿cuáles son los concejales actuales que están en tu lista? Actualmente concejal y que quiere Presidente de seccional y concejal municipal Marcelo Rivera. Actualmente. Con 2.400 votos. Bueno. Para presidente seccional. ¿Quién es el otro? Concejala actual Techi Oviedo. Son dos. Son dos. Para el vos. resto, todito figura nueva. Bueno, y estos dos, desde tu punto de vista, ¿qué calificación le da a su gestión? Y para mí tienen una calificación excelente, ¿verdad? Por eso están en nuestra lista. Y por eso yo creo que también fuimos damos su confianza, ¿verdad? Esa calificación excelente que le das, ¿se ve reflejada en la administración municipal? Mira, la administración municipal está a cargo del ejecutivo Sí, municipal. pero le da el apoyo por los concejales. El concejal municipal lo que hace es legislar y controlar. Y a mí me consta la cantidad de minutas y pedidos e iniciativas ¿Hicieron denuncias? que han presentado estos dos concejales. ¿Hicieron denuncias de irregularidades? No estoy en conocimiento de si hayan hecho o no denuncias de irregularidad. Bueno. Eso, mira, eso es una cuestión que compete exclusivamente a los concejales o a cualquier funcionario o a las autoridades de control también, ¿verdad? Es el contralor, pues por eso pues lo que es importante, el contralor pues tiene que justamente ventilar las irregularidades que supuestamente pueda haber en una administración municipal, Lamentablemente en Fernando de la Mora el Partido Colorado hoy está en minoría, 7-5. Pero eso tampoco no te impide hacer la denuncia. Por supuesto que no, pero nuestro objetivo y nuestra convicción firme es que eso se va a invertir. Va a haber 7 colorados y 5 de otros partidos. ¿Vos crees que hasta ese punto van a llegar? Realmente yo aplaudo si es así, aplaudo. Y sí, señores, y si estamos en esto es porque estamos absolutamente convencidos del trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando con humildad, con mucho sacrificio y con la fe puesta en Dios. Y ese es nuestro norte, ese es nuestro eje. Yo creo que vamos a llegar al objetivo. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Del 1 al 10, ¿qué calificación le da al CIE Riveros? 5. 5. ¿Qué le faltó? Y el otro 5. No, pero ¿qué le faltó en su gestión para darle ese...? Y le faltó encargarse de la ciudad, ¿verdad? Le faltó encargarse ¿Y de qué se estaba encargando si no se encargó? ¿Esos 5 en esos 5 puntos que leíste, en qué se basó, por ejemplo? Y falta arreglar nuestras calles, falta limpiar nuestras calles, nuestras plazas están abandonadas, la inseguridad ha afectado a nuestra ciudad, no se continuó el desagüe cloacal, falta el desagüe pluvial, falta ordenamiento de tránsito y de tráfico, falta transporte interno, o sea, muchas cosas faltan en Fernando, ¿verdad? Entonces, evidentemente que tenemos un gran campo para mejorar. ¿Qué pensás en la gestión de... Me dijiste que es un lujo para el país, pero quiero saber de tu punto de vista como ciudadano paraguayo, como político también,
¿Qué debe mejorar el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, para beneficio de la nación? Yo creo que el presidente está haciendo bien las cosas, está haciendo cambios estructurales importantes que hoy a lo mejor no se ven, que hoy a lo mejor el ciudadano puede sufrir de repente el efecto de esos grandes cambios, pero el efecto positivo ya se está sintiendo y está viniendo. Grado de inversión, control del déficit fiscal. Por supuesto que estamos... Ahora estamos mal, no hay ningún control del déficit fiscal porque es economía de guerra y y justamente para el control del déficit fiscal, eso, ¿verdad? Creo que el objetivo está en 1.5 del PIB, ¿verdad? Esas cuestiones son cuestiones de base, cuestiones estructurales que va a hacer que el Paraguay despegue. Y ese resurgir de un gigante que dice el presidente es así. Para que el Paraguay resurja, para que el Paraguay se vuelva a convertir en un gigante, necesitamos bases sólidas. O si no, sería un gigante con pie de barro, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Queremos un gigante con pie de hormigón, con pie de cemento. Ahora, ¿qué cambio debe haber dentro de su gabinete mirando vos de la gradería, como un ciudadano común y corriente, no como un afiliado, no como un dirigente, ni como precandidato, como un ciudadano paraguayo? Bueno, eso es potestad exclusiva al presidente de la República, Fernando. No, es potestad exclusiva al presidente. Yo, un ciudadano paraguayo, puedo reclamar al presidente de la República. Yo no estoy atado. Yo le voté a él teniendo la esperanza de que pueda dar soluciones en temas sociales. Yo sé que es potestad de él, pero también es potestad mía decirle realmente que tiene que mejorar. Yo te diría como ciudadano, como también dirigente, como gente que siente lo que la gente dice, es que algunos de sus ministros se acerquen más al pueblo. Hecho frío los técnicos. No digo eso. Digo que se acerquen más al pueblo. El pueblo quiere sentir la presencia de sus autoridades y creo que los ministros son muy importantes también para el presidente y deberían estar ellos en la cancha también. ¿Quiénes, por ejemplo? No, me voy a reservar los nombres, ¿verdad? Porque... No, pero ¿son políticos o son técnicos? Ambos. Técnicos y políticos, sí. Ambos. Sí. ¿Quién es el ministro político que más hoy a vos te da una grata presencia en su labor al frente de dicha cartera? Yo creo que están trabajando muy bien el ministro Tadeo, el ministro Baruja, están trabajando bien, ¿verdad? Veo que son políticos a quienes se les ha otorgado, digamos, una misión técnica y la están llevando adelante con mucho éxito. Ahora, y el tema... Eso es porque no quiero hablar nomás de mi hermano, ¿verdad? Claro. Pero me parece bien, me parece prudente también que nos hable realmente, más allá de que haga bien o no, pero me parece prudente realmente. Pero digo, es también un político ha venido técnico. Yo sé, pero vuelvo nomás a decir, tema salud, ¿qué pensás? Nosotros tenemos una necesidad en Fernando de la Mora en materia de salud. Necesitamos un hospital. Necesitamos un hospital distrital, un hospital general en Fernando de la Mora. Necesitamos fortalecer también nuestros centros de salud periféricos, nuestros dispensarios médicos. En Fernando de la Mora estamos sufriendo la deficiencia en salud que nosotros queremos ayudar a mejorar. Con la ayuda, lógicamente, también del gobierno nacional, porque un hospital no lo vamos a construir nosotros, ¿verdad? Bueno, hace rato hacía referencia al tema de seguridad y la policía municipal para cuidar las plazas, los parques. ¿Cómo ve tema seguridad? El papel que cumple el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional. Creo que en materia de seguridad se debe trabajar mucho más en el concepto de seguridad ciudadana, en el concepto de policía comunitaria, en la incorporación o la suma del sector privado también, para que haya un trípode entre autoridad pública, institución pública, organizaciones de la sociedad comunitaria, organizaciones de la sociedad civil y sector privado. Debemos involucrar más al sector privado, no solamente con aportes como pueden ser algunas donaciones u otras cosas que en materia dentro del ámbito de la responsabilidad social de las empresas suelen hacer en la comunidad, sino involucrarle más, inclusive involucrarle en el desarrollo tecnológico, involucrarle para que ese trípode que yo veo que funciona muy bien, por ejemplo, en sociedades como la norteamericana, porque yo estuve un mes invitado por el Departamento de Estado en Estados Unidos en 2023, septiembre de 2023, justamente para ver el tema de policía comunitaria, y veo que el secreto del éxito es el trabajo conjunto de esos tres factores que te estoy indicando. Ahora, ¿qué pensás del Congreso Nacional? ¿Cómo ves hoy a nuestras autoridades? Muchos dicen que hay un despilfarro de dinero.
una superpoblación de funcionarios, ya no hay espacio prácticamente. Quiero empezar por ese lado para ir tocando los otros poderes también. Yo creo que hay muchos vicios que se acarrean de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que esos vicios y esas malas prácticas se han convertido en un problema estructural, hasta si se quiere, ¿verdad? Así es. Entonces, luchar contra eso no es fácil, pero sí lo que es importante que nuestros líderes hagan es dar señales. Señales de que se quiere mejorar, señales de que se quiere cambiar y señales y que den buenos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, esto que se está hablando ahora de reducir dentro del marco de la bonificación, de la llamada economía de guerra, claro, reducir esos gastos superfluos, etcétera, etcétera. Son señales positivas, ¿verdad? Yo creo que son señales positivas para la gente. A la gente, así como la inseguridad, la corrupción y todo eso, es percepción, ¿verdad? La gente debe percibir que se están haciendo bien las cosas y para eso hay que dar señales, ¿verdad? ¿Y en el sector justicia? No, pero antes de la justicia, sí. ¿Crees que el Parlamento, el Congreso, va a enviar esos mensajes realmente? Porque, no sé cómo te voy a decir, están atados a sus beneficios, a esa situación que viene carcomiendo la credibilidad de la clase política. Yo creo que nuestros líderes son conscientes de que se debe hacer eso sí o sí. No solamente para que el Partido Colorado se mantenga en el poder en el 2028, ¿verdad? No solamente para eso, sino para que se fortalezca nuestra democracia. Porque cuando la ciudadanía pierde fe en sus políticos, luego pierde fe en sus instituciones, y cuando pierde fe en las instituciones, pierde fe en la democracia y la democracia se debilita. Entonces es un efecto en cadena, un efecto dominó. Buenos ejemplos, más credibilidad, mejor democracia. Ahora cuando tocamos ahora ya el tema del Poder Judicial, yo creo que el Poder Judicial que tiene que enviar mensajes. Clase política siempre vamos a tener descarriada, una clase política mezquina, prebendarista, corrupta, pero el Poder Judicial no puede estar en eso. Poder Judicial que tiene que enviar mensajes, claro, vos cometés un error, pagar con la justicia, no pagar para liberarte como hoy está pasando. No, pagar con tus penas una condena, pero eso estamos lejos. ¿Cómo hacemos para que el Poder Judicial realmente sea el órgano que tiene que cumplir, como dice, hacer justicia con el pobre, con el rico, con el humilde y con el... Bueno. Yo creo que es una gran deuda todavía que tenemos de nuestra democracia. En nuestra democracia, el mejoramiento del sector justicia. Yo fui 5 años jefe de gabinete de la Fiscalía General del Estado. Vos sabés, el Cureyicutú, no entiende paitena la Cureyicutú, y ahí está, entonces, ¿cómo saneamos? Totalmente, y el otro día estaba, pues yo me dedico a la profesión ahora, ¿verdad? Abogado, y por eso te dedicamos a saber todo eso, ya cómo se maneja. El otro día estaba hablando con un amigo, agente fiscal, y me decía que tenía 2.000 causas activas y casi 10.000 causas en su despacho, y eso es imposible. Eso es imposible. Sí. Y nos vamos a entrar a hablar de las cuestiones técnicas, que yo tengo también mi criterio, ¿verdad? Pero creo que no pasa tampoco por duplicar la capacidad institucional, que hay necesidad de más funcionarios, hay necesidad de más gente fiscal, hay necesidad de más infraestructura, por supuesto que sí, pero ese no es el único camino. El camino es poder, en primer lugar, dar señales y ejemplos a la ciudadanía de que las instituciones hacen su labor y son cercanas al ciudadano. Eso es lo que más cuesta a veces, que las instituciones se conviertan, entre comillas, en instituciones humanas, ¿verdad? Cercanas a la gente, y eso es lo que la gente a veces necesita sentir, que se están ocupando de sus problemas. ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar este problema de sanear? No te digo sanear completo, pero al menos un 50%, que puedan hacer, que lleguen donde llegan justamente para hacer justicia y no para sacar provecho de la desgracia de terceros. Yo creo que más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque también existe un control social importante. Eso es muy positivo. Hoy vivimos en la era de la información, de la comunicación, ese control social que hay, que no había antes en nuestras instituciones, ayuda muchísimo a que el funcionario haga mejor
haga mejor su trabajo, haga mejor su labor, ¿verdad? Y entonces yo creo que más temprano que tarde nosotros vamos a estar llegando a un fortalecimiento de nuestras instituciones. Y en lo que a nosotros nos va a tocar, que es a nivel local, distrital, a nivel municipal, porque siempre yo digo, la municipalidad es el estado más cercano al individuo, ¿verdad? Así mismo. El individuo pues está ahí de cerca con el problema de su basura, de su calle, de su vereda, de su plaza, de su iluminación, de su Así seguridad, mismo. y está muy lejos de él el ministerio tal o tal, está la municipalidad. Por eso hay que fortalecer la institución. ¿Cuánto es el salario de un intendente? En torno a los 30 millones. 30 millones. ¿Cuánto vos hoy ganás? ¿En dónde? Y donde sea, tu trabajo como profesional, ¿cuánto mensualmente estás vos? ¿Cuánto es tu gasto mensual? Y en torno a eso. 30 millones. Sí. Pero a veces más, a veces menos, vos sabés cómo es la profesión de abogado, ¿verdad? Claro. Pero vos cuando llegas a la municipalidad, ¿vas a vivir de tu salario o vas a vivir, como se suele decir, de algún cometa, satélite, Yiquepe? No te digo en broma tampoco, porque nosotros vos llegamos- sabés, déjame Sí, terminar por sí. favor. Vos sabés cuál es la realidad. Maraña ni botauta. Acá el que es honesto estorba. Y te pongo un ejemplo. Un ejemplo te voy a poner. ¿Coincidí conmigo o no? Pero te voy a escuchar. Horacio Cartes. Horacio Cartes, el ejemplo de una persona honesta que entró en política para servir. Inclusive pierde estando en No, política. desde que entró luego él metiendo la mano en el bolsillo. Sí, sí. Y no solamente eso, Ariel. Le quisieron utilizar. Creyeron que era manejable. No, ni una moneda permitió. Le pasaron la factura. Los maritos, los opositores, los empresarios, los medios de comunicación, que siempre le manejaban al presidente de turno. Y los intendentes no se alejan de esa realidad cruda también. Por eso te pregunto, si vos ganás hoy 30 millones aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, entonces ¿para qué vas a entrar en una cárcel? Porque uno, desde mi punto de vista, Sí. uno no entra en política por una cuestión crematística. No, Uno la entra- mayoría entra, uno- disculpame, uno- ojalá. o si no hubiese hace rato ya en política, Fernando, si era por eso nomás, ¿verdad? Hace rato ya en política. Acá uno entra porque tiene una vocación. Vos no vas a aguantar 6 meses. Vos no vas a aguantar tampoco, la- si vos en la sos honesto calle, no vas a aguantar, en papá, la- porque te van a apretar tus en- concejales, lo van a empezar. en la calle, con la necesidad que hay en la gente, dejando a veces tu trabajo y tu profesión. Si no tenés vocación no vas a aguantar 3 meses, no vas a aguantar. Te vas a retirar y vas a decir, no, esto no es para mí. Esto necesita de una profunda vocación y convicción de querer dejar un legado para tu ciudad, para tu familia, para ¿Sabes tu dónde te partido. van a apretar, Ariel? Sí. No hace falta que yo te diga, vos sabes, pero para la audiencia simplemente le digo, te van a apretar a traer la Contraloría, te van a apretar a traer los concejales, a traer los diputados, a traer los senadores, a la pucha Fernando de la Mora, maneja un buen presupuesto, hay algo que me interesa, quiero que me consiga sea como sea, me gustaría más torcido antes que legalmente. ¿Sabes bien que esa es la cruda realidad en un país del tercer mundo donde hoy estamos? Y que vino un patriota como Horacio Cartes, le enfrentó a esa mafia y le involucran al país del primer mundo para llevarle preso. Gracias a Dios, hoy está libre, demostró, es honesto, a carta cabal. Pero te digo nomás. Bueno, y se hizo justicia. Y bueno, pero- entonces tenemos que seguir teniendo fe y esperanza que así puede ser, de que a pesar de los pesares, la justicia siempre llega. Y el reconocimiento social, el reconocimiento de la gente al buen trabajo realizado, así como con don Horacio Cartes, siempre llega. Al final llega y al final triunfa el bien, ¿verdad? Y en eso Bueno, estamos- nosotros no siempre triunfa el bien. En este caso, a punto que estuvieron, imagínate a pobre señor que dejó su tranquilidad. Y digo nomás, yo a esta clase de personas, si realmente somos patriotas, mi querido Ariel, tengo que poner el lugar que le corresponde. ¿Dónde? La presidencia de la República. Creo que la reelección se tiene que dar por el bien del país, por el bien de nosotros, si es que queremos el camino del bien. ¿Qué vos pensás al respecto? Mira, todos los modelos de gobierno democrático, incluyan o no incluyan reelección, son cuestiones que el medio social necesita o no necesita en su momento. Entonces, debe decidir la sociedad eso. Pero yo creo que 5 años son insuficientes realmente para... Como el caso de los intendentes, ¿verdad? Los intendentes pueden ser Electos reelectos 2 veces. Y yo te digo que 5 años es poquísimo tiempo Ujú. para cambiar muchas cosas. Y imagínate en un país, en una ciudad nomás, en un distrito nomás es poco tiempo. Imagínate en un país, ¿verdad? Entonces yo creo que yo particularmente a mí me decís y estoy de acuerdo con la figura de la reelección por las vías constitucionales correspondientes. Claro.
La no reelección, ¿a qué correspondía? A un tiempo en el que vivimos en nuestra patria, El ¿verdad? pasado. Hace casi ya 40 Sí. años, ¿verdad? Entonces hay que replantearse las cosas, por supuesto. Finalmente es el soberano quien decide, ¿verdad? Ya que vos estás Y apuntando... Vox Populi es Vox Dei, no se equivoca el pueblo. Se equivoca, papá, se equivoca, disculpame, realmente. No. Cuba, ¿cómo está? Venezuela, ¿cómo está? Pero no hay democracia. Y bueno, pero ¿y el pueblo qué hace? Sí, pero no vota. Sometido. Pero no vota. pero sometido. No se le el deja pueblo participar. puede, a la buena o a la mala, el pueblo puede lograr su... No se le deja participar al pueblo. No Pero hay te democracia. vuelvo a decir, vos que querés ser intendente y que hoy en la Cámara Baja están estudiando para que el tema del hambre cero manejen los municipios y no ya el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué pensás al respecto? Yo pienso que puede, bueno, mira, hay que profundizar un poco más en la idea, ¿verdad? En muchos casos, así como están los municipios hoy, la mayoría de ellos con esa debilidad institucional puede ser un riesgo. Es un riesgo, Puede ser totalmente un de acuerdo riesgo. contigo. Pero no es algo que nosotros podamos decir tajantemente que así va a ser. No, ¿verdad? pero no. Pero es un riesgo, es un No, riesgo. no, es que Vuelvo a ya está. decirte lo mismo, la falta de control, la debilidad institucional, la falta de recursos, la falta de rendición de cuentas, transparencia y la Pero te voy a participación poner un ejemplo hacen nomás. que sean Claro que va a instituciones ser, es un riesgo y va a suceder. Gárgara que hace termina tragando gran parte de lo que tenía que administrar para la sociedad, digo. Te pongo un ejemplo nomás, papá. Que si vos llegás a la Intendencia de Fernando Lamona a los 4 años, cuando buscas tu reelección, vamos a tocar posiblemente traer el tema Dios mediante. Y te voy a repetir. Porque a esos 4 años a lo mejor vas a comenzar a moverte, ¿no? Ese está de tu PIB vereda, ese está cualquier calpe, contar de que vos debe enviar ese mensaje. Pero después los 4 años antes, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Todos los municipios están aplastados. Por eso te digo, si realmente son honestos y hacen bien, entraron a la política para servirle, los municipios no pueden estar como está. Y hoy, esta maravilla del hambre cero que administra hoy el Ministerio de Desarrollo Social y que los gobernadores, para mí tampoco los gobernadores tienen que manejar. Creo que tiene que haber una persona intachable y que el presidente le controle constantemente. Porque, ya te digo, el que hace garga, termina tragando lastimosamente. Por eso no te pongo de ejemplo los municipios. Toditos están mal. Ahora comenzaba a verle a los intendentes y fuera que buscan la reelección, o ya hubo algunos y comienza a contratar gente para sus operadores con plata Pero se nota, Fernando, se nota cuando las personas que no hicieron nada durante años ahora salen a hacer desesperadamente cosas. Se nota y el pueblo no es tonto, por eso, y menos el pueblo fernandino, ¿verdad? El pueblo fernandino es un pueblo educado, crítico, que vota a conciencia, por eso hubo alternancia en Fernando de la Mora siempre y esta vuelta volverá a haber alternancia. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Bueno, ¿qué mensaje le decía para todos? Bueno, un mensaje final a los fernandinos, que es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe, de que podemos tener una mejor ciudad, de que podemos levantar Fernando de la Mora, de que Fernando de la Mora puede ser un lugar en donde dé gusto vivir y en donde todo el Paraguay quiera ir, porque Fernando de la Mora volverá a ser esa ciudad joven y feliz que nunca debió de dejar de serlo. Agradeciendo como siempre por la preferencia, que tengamos un buen inicio de semana. Les deseo lo mejor como siempre. Nos vemos el próximo domingo.